Mañana es 31, ¿sí, verdad? Mañana se celebra una celebridad que la celebra muchísima gente, el mentado Halloween. Pero para mí es importante que tu iglesia, tu hijo de Dios, sepas por qué. Diga conmigo, nosotros no celebramos Halloween. Los jóvenes, yo quiero oír los jóvenes. Más que nada los jóvenes y los niños. Porque los grandes sí pueden decir, pero los jóvenes. Vamos a ver si oímos los jóvenes. Diga conmigo, nosotros no celebramos Halloween. A ver de este lado. Nosotros no celebramos Halloween. ¿Quieren saber por qué? A ver, vamos a traer a todos los niños y los jóvenes aquí adelante. Los jóvenes y los niños. Los jóvenes y los niños aquí en estas 2 sillas. Vamos a aprender, cuídamelo por favor. Vamos a aprender por qué no se celebra. ¿Sabes? A veces nomás le decimos, no puedes ir a pedir dulce, no te puedes disfrazar. Yo espero que ninguno de estos niños tenga disfraz en su casa. Yo espero que ningún papá le haya ido a comprar el disfraz a estos niños. Si lo compraste, ya va a ser tu responsabilidad, porque tú vas a aprender en este día por qué no celebramos Halloween. Amén. ¿Cuántos quieren saber? Porque, ¿sabes? Los papás a veces batallamos con los hijos, ¿verdad? No sé si me pudieran bajar aquí para abajito, cerquita de ellos. ¿Dónde están los sugieres, hermano Zamudio? Por favor, o hermano Melvin. Aquí abajito quiero estar cerquita de ellos. O un pedestal mejor. Es más rápido, más práctico. Miren, les voy a dar la enseñanza. Después de la enseñanza voy a preguntar unas preguntas para que estén bien listos a las preguntas, ¿sí? Porque luego después te va a preguntar tu tía, tu primo, la tía que nunca llega, pero ese día llega a la casa a ver si vas a celebrar. Tú le vas a decir, ¿por qué no celebramos Halloween? ¿Por qué no celebramos Halloween? Porque, ¿sabes? A los papás a veces nosotros le decimos, no lo hagas, no vayas. Pero en la escuela, ¿verdad? En la escuela le dan la canastita con la calabaza, los dulces. Y nosotros no podemos ser partícipes de fiestas que son paganas, fiestas. A veces no conocemos el trasfondo de lo que celebramos. A veces son fiestas que de cultura en cultura venimos arrastrando, venimos a este país, que ni siquiera es de este país esa cultura, pero ni siquiera es de nosotros, pero la abrazamos, porque todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Pero vamos a aprender por qué no se celebra la fiesta. No es fiesta, es una celebridad. Ok, ¿quieren saber la historia? Los niños, vamos a hacerlo así, esta charla es más que nada para los jóvenes y los niños. Ok, en este día que es el día de Halloween, que lo celebran, es una puerta espiritual del ocultismo. ¿Alguien sabe qué es ocultismo? Bueno, pues mañana, pero estoy hablando de la fiesta, o sea, la fiesta del Halloween, mañana. Es una fiesta oscura, es una fiesta del ocultismo que se abre en esta temporada para celebrar. Unos dicen, es la fiesta del diablo. ¿Alguien ha oído eso? Dice, ay, no celebres eso, es la fiesta del diablo. ¿Alguien había oído así? Bueno, entonces es una puerta del ocultismo que tiene que ver con los hechiceros, los brujos. Ese día, que es mañana, el día de Halloween, los brujos, los hechiceros, los magos, todo los que practican lo oscuro, hacen como, es su día como de ellos. Es cuando sus hechizos, sus cosas que ellos hacen en la oscuridad, las maldades y todo lo que hacen, es como su día para hacerlo con más efectividad. Entonces, ¿por qué ellos hacen eso? Porque ellos conocen un movimiento, y ellos conocen el movimiento de las estrellas y del sol y de todo eso. Entonces, Halloween es muy importante que nosotros sepamos primero que es una fiesta del reino de las tinieblas. Esta festividad tiene sus orígenes en un pueblo que se llamaba Celta. Ese pueblo era un pueblo que se llamaba Celta, y ese pueblo no estén platicando,
porque yo quiero que pongan atención a la enseñanza. Si yo veo que está alguien platicando, lo voy a mover. Van a hacer caso, ¿verdad? Si todas son grandes, ya. Yo quiero que aprendan, porque miren, ustedes van a ir creciendo, tienen sus amiguitas y ustedes tienen que estar cubiertas para que no sean parte de una fiesta que les puede afectar. Porque a veces pensamos es un dulce, ¿qué tanto tiene un dulce? Pero todo eso es una festividad de las tinieblas y nosotros somos luz. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. ¿Cuántos son luz? Amén. Entonces, en aquel pueblo había un pueblo que era un pueblo que se llamaba un pueblo de los celtas. Ese pueblo habitó en Gran Bretaña, en Francia, en el norte de España, en Europa. O sea, ese pueblo estaba por allá, estoy hablando de hace como 3,000 años atrás, o sea, miles y miles de años atrás. Ese pueblo era de Gran Bretaña, del Reino Unido, de Europa, por allá. Allá estaba ese pueblo, se llamaba los celtas. Los que les gusta estar investigando, pueden investigarlo. Cuando lleguen a su casa los jóvenes que mueven la internet, mueven la computadora, mueven el teléfono, investiguen ese pueblo celta, dónde vivía, qué era, cómo hacía. Entonces ese pueblo que se llamaba celta, ¿cómo se llamaba el pueblo? Celta. Habitó en aquellas tierras. Ellos tenían un pueblo, o sea, dentro de ese pueblo había un pueblo sacerdotal. O sea, los sacerdotes de ellos se llamaban druidas. Druidas, diga conmigo, druidas. Mire cuánto joven tenemos. Cuánta responsabilidad tenemos. Druidas se llamaban ellos. Los druidas eran los sacerdotes de los celtas, o sea, adentro de esos celtas, de ese pueblo que se llamaba celtas, había unos sacerdotes y los sacerdotes se llamaban druidas. Vamos, apréndanse los nombres, son medio raros, pero ahí están. Esos druidas eran los sacerdotes. Entonces había una festividad que se llamaba Samhain. O sea, cada año había una fiesta que se llamaba Samhain. Y esa fiesta que se llamaba Samhain significaba el fin del verano. O sea, cuando se acababa el otoño y entraba el invierno. A esa fiesta le llamaban Samhain. Pero estos hombres, los sacerdotes, los druidas, empezaron ellos a marcar los días por eso. Aquí le llaman la festividad del Fa Pride, no. Sí, una fiesta que hacen el Fa, ¿verdad? Que donde quiera vemos como, o va a haber como una actividad donde hay una actividad, hasta las hacen en las iglesias muchas veces, el Fa. ¿Sí lo ha oído? El Fa Festival. Entonces, mire cómo nomás le cambian los nombres. Pero ese Fa Festival viene siendo esta misma celebridad que en aquellos miles de años atrás se llamaba Samhain, que significaba el final del verano y el inicio del invierno. Ellos moraban en esos días. Entonces, en esos días, ellos decían que ese era un día donde las almas de los muertos salían a encontrarse con sus familiares. Entonces, esos druidas ponían unas calabazas y adentro de la calabaza le ponían una vela en cada casa, porque ellos decían, cuando salga mi abuelito que se murió, mi prima, mi tío, mi hermano, mi hijo, cuando salga el alma del muerto me va a venir a buscar. Y entonces esa era la señal en esa casa para decir, aquí puedes llegar. Y a veces celebramos cosas que no sabemos. Ustedes sabían que a las calabazas les hacen caritas, ¿verdad? Le hacen una boca riendo, otra muy scary, otras riendo, otras triste, pero adentro le ponen una velita, ¿verdad? ¿Cuántas veces hicimos eso? ¿Alguna vez nosotros hicimos eso? Con confianza. Yo hice eso muchas veces cuando no sabía. ¿Sí? Entonces, fíjese, y a veces hacemos cosas sin saber por qué las hacemos. Porque todo el mundo pone una calabaza en la casa, todo el mundo decora la calabaza, le pone lucecitas y la pone afuera de su puerta. Entonces, ellos, esa una fiesta donde ellos hacían eso y le ponían ahí una vela, pero ellos le ponían una vela a la calabaza y la ponían afuera porque decían, cuando el alma de mi familiar salga a buscar comida,
salga a buscar chupe. En nuestro país se le dice el chupe o el cigarro, no sé. ¿Alguien ha escuchado de esto? Bueno, en mi país, México, yo soy de México, ahí se ve muchísimo esto. Incluso hacen unas mesas decoradas de muertos y celebran el Día de los Muertos. Ahorita vamos a ver todo eso, de dónde viene. Entonces, ese día era un día donde decían que las almas de los muertos salían a buscar la ruta de sus hogares para ver a sus parientes. Y sus parientes tenían que tener en su mesa o allá afuera, le ponían comida, dulces, bebida o lo que le gustara a esa persona. Entonces, los celtas y los druidas, ellos creían en la reencarnación. Y en esos días, ese día, esa fiesta, ese tipo de gente se disfrazaban. Ellos se disfrazaban de pieles de animales, porque ellos creían en la reencarnación. Y ellos decían o pensaban que cuando ellos murieran querían reencarnar, por ejemplo, en un perro o en un gato o en una vaca, y se disfrazaban. De ahí vienen los disfraces. Mire, a veces uno no sabe ni lo que celebra. De ahí vienen los disfraces. Entonces, recuerden que le dije que era una temporada donde marcaba el fin de una temporada y el inicio de otra. ¿Qué temporada era la que se marcaba? Vamos a ver si están listos. ¿Cuál temporada se acababa? Verano. El verano terminaba, marcaba que se acababa el verano y iniciaba el invierno, el tiempo de frío. El 31 de octubre, y mire, y cómo las cosas pasan, porque también creo en estos tiempos cambian los relojes, ¿verdad? No sé si en esta temporada cambia el reloj, cambian muchas cosas, también cambian, bueno, una de esas cosas es el tiempo, cambian el reloj. Entonces, recuerden que les dije que ellos creían en la reencarnación y querían que el espíritu de ese animal en el cual estaban vestidos reencarnara en ellos. Ellos representaban entonces que cuando ellos murieran iban a reencarnar en eso. Entonces, era una fiesta que marcaba el final de la cosecha y del verano. Se terminaba un año y iniciaba el otro año. El día 31 de octubre se determinaba el antes y el después. Entonces, el 1 de noviembre lo conocían como el primer día del año. O sea, ellos se regían por un calendario diferente. Y el 1 de noviembre, ellos lo reconocían también como un término de otoño y empezaba el invierno. Ellos creían en el espíritu de los muertos. Salían a buscar ellos creían que el espíritu de los muertos salían de los muertos para buscar sus cosas. Y era muy común de colocar velas encendidas afuera de la casa para que esas velas guiaran el alma de los muertos y supieran que ahí estaban su familiar. Era una costumbre de ellos, era algo que se hacía siempre, o sea, ellos lo hacían siempre. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? ¿De qué pueblo le estoy hablando? ¿Cómo se llamaba el pueblo? Los celtas. Yo quisiera que los jóvenes que manejan el internet, los teléfonos, lo busquen en su casa. Fíjese cómo se llamaba, los celtas. ¿Quiénes eran los celtas? Para que usted aprenda un poquito más acerca de lo que a veces celebramos y no sabemos qué es. Entonces le dije el ejemplo de la calabaza, que ellos ponían adentro de la calabaza una vela para que guiar el alma de los parientes a donde estaban. Se acostumbraba, entonces es una costumbre bastante oscura. Este día es un día donde se abren puertas del inframundo. Este es un día donde los satánicos, los brujos, los hechiceros sacrifican niños. ¿Sabían? Ellos agarran niños o jóvenes o doncellas, vírgenes, doncellas hermosas como ustedes, y las sacrifican para el ocultismo. El satanismo tiene que ver con la oscuridad. Por eso es una fiesta de oscura, es una fiesta, no tiene nada que ver con nosotros, los hijos de luz, los hijos de Dios. Ellos en este día es una fiesta muy oscura, muy fuerte. Incluso en estos tiempos, antes de este día, se pierden muchos niños. Esa gente se encarga de buscar niños, se los roba,
los sacrifica para las tinieblas y hace sus pactos. Es un día muy feo, ¿verdad? Entonces se abren puertas del inframundo, donde los que trabajan el ocultismo, las sectas oscuras, siguen este tipo de calendario, porque son portales abiertos para que ellos puedan hacer. Las brujas es un día donde ellas hacen mucha brujería, muchas cosas que no están adecuadas a lo que es Dios. Entonces, dentro del reino de las tinieblas también se está celebrando este día como el día del rey del Hades. ¿Quién era el rey del Hades? El rey del Hades es el rey de los muertos. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y sabes que a veces nosotros, sin saber qué es y para qué es, somos partícipes muchas veces de estas fiestas que son abominación para Dios, que no le agrada a Dios. Entonces, el rey del Hades, que era el rey de los muertos, el rey del inframundo, fue cuando Jesús también dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esta es una palabra que vamos a orar en este día para que esa contaminación, si algún día fuimos parte, si algún día fuimos partícipes, Dios nos perdone y no pueda traer a nosotros ninguna contaminación a nuestra vida. Entonces, tenemos también, ¿cuántos tienen la autoridad? Nosotros tenemos la autoridad en Jesús. Tenemos autoridad para decir que la muerte en este día, el día de mañana que se celebra. Yo pregunto, ¿qué es los frutos de la muerte? La muerte tiene muchos frutos, como enfermedad, tristeza, depresión, soledad, suicidio. ¿Saben que el día de mañana es cuando esos espíritus de depresión son más fuertes? Los espíritus de muerte, los jóvenes son cuando más se quieren matar entre ellos, donde el odio, todo eso que vemos son frutos de la muerte. Pero mañana es un día donde se ven muchas cosas muy fuertes, incluso se ven donde le ponen cosas feas a los niños en sus dulces. ¿Alguien ha visto alguna vez en las noticias eso después del Halloween? Donde se ve veneno, les ponen. ¿Por qué? Porque las tinieblas es cuando más quiere que se muera la gente, que se mueran los niños. Entonces, si a veces nosotros celebramos cosas y no sabemos qué son. Pero yo le quiero enseñar a los entendidos. ¿Dónde están los entendidos? Los entendidos, los que decimos, Señor, enséñanos porque no quiero ser partícipe. Tenemos autoridad para deshacer las obras de la muerte que se están abriendo el día de mañana. Amén. Entonces, los druidas tenían por costumbre de llevar comidas a los espíritus de los muertos. Yo sé que los que son de México van a entender un poquito más esto, porque el día primero dicen que es el día de los angelitos. ¿Quién se acuerda de eso? Y cuando tenías un hermanito, una niña chiquita que se murió, a uno la vestían su mejor trapilo. Decía alguien por ahí en estos días, va a ir a arreglarlo, va a ir a arreglar a la niña. Entonces el día primero decían que es el día de los angelitos, de los santos. La iglesia romana se añadió porque a los druidas o a los celtas los conquistó los romanos hace miles y miles de años. Entonces los romanos empezaron a decir que ese día iba a ser el día. Déjeme le encuentro que en qué año hubo un sacerdote que fue el que puso que se celebraran el día de los santos, cuando ellos traían a alguien que los hacían santos, y ese día lo pusieron como celebrar el día primero, el día de los santos. Después dijeron que era el día de los angelitos. Entonces el día 1 de noviembre es el día de los santos o de los angelitos, y del día 2 es el día de los muertos. Y en México es una gran fiesta en México de esto. Por eso a veces decimos, ¿por qué mi país está tan mal? ¿Por qué se matan y se matan? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué es tanta situación difícil en mi país, México? Pero a veces no sabemos por qué, si estamos dándole tributo, si estamos dándole honor a un espíritu de muertes,
Aún a veces nosotros mismos sin conocimiento muchas veces hacemos cosas que están desagradables para Dios. Entonces el día 31 de octubre y el día 1 decían que ese día era el día de los angelitos y el día 2 el día de los muertos. Y se hace gran fiesta allá, ya se compran flores, la gente va a las tumbas y le llevan lo que le gustaba al difunto, ¿verdad? Ya sea el tamal, arroz, lo que le guste, lo que le haya gustado, su comida favorita. Hasta muchos le llevan cigarro, muchos le llevan botella y ahí se sientan. Y luego en México hacen un pan que le dicen el pan de muerto. ¿Cuántos lo conocen? Deje de estarse comiendo el pan de muerto. Y allá hacen un pan de muerto, nada más se hace en esa temporada, fíjese. Y ese pan lo ponían, y entonces decían que si la mosca y el bicho llegaba y se paraban el pan, quería decir que el muerto ya se lo había comido. Y después de eso usted se lo tenía que comer. Miren nomás qué cosa tan terrible. No, eso no es un cuento, así es una tradición que a veces estamos siguiendo sin saber qué es. Sin saber qué es y no sabemos por qué estamos celebrando. A veces son fiestas paganas, de dónde vienen, no tienen nada que ver con lo que es Dios. Entonces quiero buscarle donde, déjeme ver porque le escribí tanto aquí. Entonces eran espíritus de los muertos y sus dioses, se le daba una festividad en ese día. Y mire que ellos, cuando le ponían la comida o le ponían a lo que le pusieran, ellos decían que tenían que ponerle la veladora o a lo que le gustara al difunto, porque si decía que si ellos no venían el espíritu para comer lo que a ellos les gustaba, ellos se podían enojar y ellos podían traer venganza contra ellos. De ahí sale el dicho ese que dicen cuando salen a las calles, que dice: si no me das un dulce te hago una vagancia. ¿Cómo se dice en inglés? A ver. No. ¿Cómo se dice cuando íbamos a la calle? ¿Cómo se dice? Ok, pero en español, ¿cómo es, mija? ¿Qué quiere decir? Si no me das el dulce, te hago un truco, te hago una vagancia. Ajá. Entonces ellos decían que si el alma, el espíritu del muerto no venía a agarrar los alimentos, ellos podían hacerte una vagancia. Por eso el día de mañana muchos los que salen y las casas que no les dan dulces, ¿sabes qué hacen? Les tiran huevos. Le ponchan la llanta, le hacen una maldad, le quebran los vidrios de la casa. ¿A alguien le ha pasado? Entonces ellos decían que cuando el espíritu del muerto no agarraba el atributo, la ofrenda, ellos, o tú no le ponías eso, ellos se podían enojar contigo y te podían hacer una maldad. Y mire, uno a veces no sabe ni de dónde viene todo esto, y por eso cuando salen mañana los que salen, muchos de los jóvenes hacen muchas maldades, empiezan a hacer vandalismo y dicen: no, pues no me dio el dulce que quería, o no, esa casa estaba apagada, y empiezan a tirar huevos, le quiebran huevos en los carros, en las ventanas, le quiebran las ventanas, hacen maldades o vagancias. Entonces los druidas tenían de costumbre de llevar comida a los espíritus de los muertos y sus dioses, y si no se les llevaba, ellos se exponían a que la venganza de ellos salía de ellos y empezaba a hacer maldades para ellos. Y de ahí sale el dicho ese de que si no me das un dulce, yo te hago una travesura, que se usa cuando salen a pedir los dulces. Ese dicho se usa cuando salen a pedir los dulces: si no me das dulce, te hago una travesura. Incluso los niños terminan haciendo travesuras en las casas, donde tiran huevos, donde rompen llantas, porque esa es la creencia que ellos tienen, que si no les dan dulce ellos pueden hacer vagancia. Tienen como el permiso de hacer una vagancia porque no le dieron dulces. Entonces es una creencia de los celtas. Entonces también aseguraba que a la mitad del día, o sea, esta creencia decía que a la mitad del día separaba el reino de los vivos y el reino de los muertos. O sea, el día de mañana, a la mitad del día, o sea, a las 12, que terminaba un día y empezaba otro, quería decir el reino de los vivos y el reino de los muertos.
Ellos creían que el 31 de octubre y el 1 de noviembre, como llegaban